Bienvenidos a Economía. Rusia ha sido uno de los temas de discrepancia dentro del G7 durante la cumbre de París. Los ministros de este foro de 7 de las economías más industrializadas del mundo estuvieron de acuerdo en aumentar la presión económica sobre el Kremlin. Pero también las discrepancias afloraron un día después de que Estados Unidos anunciase que extiende la suspensión de las sanciones al crudo ruso. El Tesoro de Estados Unidos anunció ayer lunes que debido a los altos precios del petróleo prolongará la exención a las sanciones al crudo ruso que ya está en el mar, algo con lo que discrepa la Unión Europea. En la última jornada de la cumbre del G7, el comisario europeo de Economía advertía que el bloque comunitario no cree que sea el momento de aliviar la presión a Rusia y reconocía que es uno de los temas donde ha habido discrepancias. Donde parece que sí hubo más acuerdo es en la necesidad de que se reabra el estrecho de Hormuz. Escuchemos al ministro de Economía de Francia, país que ocupa la presidencia rotatoria del G7. Pedimos que se reabra el estrecho de Hormuz y una solución duradera al conflicto. Seguiremos de cerca sus repercusiones junto con las organizaciones internacionales. Pero que quede claro, el estrecho de Hormuz debe estar abierto y ser de libre tránsito. Hay acuerdo en que se reabra Hormuz, pero ¿cómo se va a llevar a la práctica esto? Ana María Ospina, desde París, ¿se han dado más detalles sobre este acuerdo? Un gusto saludarlos. Pues en realidad no hubo más detalles de saber cuándo ni cómo podrían tomarse medidas para reabrirlo y si en caso que lograse ser reabierto, cómo evitar las medidas y los controles que pretende imponer Irán. Lo que sí dejaron claro es que pretenden evitar una crisis alimentaria a escala mundial, y que para eso van a llamar al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, por ahora en una función de observadores de la situación de países como Irak, que se está viendo con pocos ingresos porque no han podido exportar el petróleo, y también están buscando otros mecanismos como abrir corredores humanitarios. ¿Y qué otros acuerdos se han cerrado en esta cumbre? Acuerdos relacionados con el impulso de las inversiones, con la productividad, y sobre todo hicieron un llamado a los bancos centrales para que eviten tomar medidas que generen especulación en los precios de varios productos. También evocaron la diversificación de suministro de tierras raras y minerales críticos para diezmar la dependencia de China. Bueno, tendremos más detalles en la cumbre del G7 que se realizará aquí en Francia, en los Alpes, el próximo 15 y entre el 17 de junio, y ahí se avanzará también en nuevas conversaciones con los temas anteriormente evocados. Gracias, Ana María Ospina, desde París, por estas informaciones. Hasta pronto. La ONU ha puesto hoy cifras al impacto económico de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Hormuz. Según el nuevo informe de perspectivas económicas, el crecimiento global se desacelerará del 2,9 al 2,5% este año. El informe dice además que la guerra en Irán ha interrumpido la tendencia de desinflación que comenzó en 2023. Y el aumento de la inflación, sobre todo, se notará en las economías en desarrollo. El impacto general en América Latina será mixto, según dice la ONU. El aumento de los precios de la energía beneficiará a los productores, pero provocará mayor presión fiscal en los países importadores de energía. Y la energía es precisamente uno de los temas clave en la visita de Putin a China. El gigante asiático ya es el principal comprador de crudo ruso. Ahora, con el estrecho de Hormuz cerrado y China afectada por el cierre de esta importante vía comercial, Putin podría aprovechar para convencer a Pekín de profundizar en unas relaciones comerciales que durante el último año se han visto bastante deterioradas. El paisaje industrial ruso está cada vez más marcado por la influencia de China. Un ejemplo es la resucitada marca Kosbich en Moscú, antiguo símbolo de la industria automotriz soviética. Aunque sigue siendo rusa, gran parte de su tecnología y componentes provienen de China. La marca reapareció con respaldo de Pekín, que ocupa cada vez más el vacío que dejaron los fabricantes occidentales al retirarse tras la invasión de Ucrania en 2022. Las empresas chinas no solo exportan vehículos y piezas a Rusia,
También producen automóviles allí, muchas veces en fábricas que antes pertenecían a compañías como Mercedes, Volkswagen o Nissan. Poco a poco la presencia industrial occidental está siendo reemplazada. En 2025, Rusia exportó a China mercancías por valor de casi 125.000 millones de dólares, en su gran mayoría materias primas. Por su parte, China exportó a Rusia bienes por unos 103.000 millones de dólares, incluyendo maquinaria, productos electrónicos y equipos informáticos, según datos de las aduanas chinas. Pero tras años de crecimiento sostenido, el comercio bilateral cayó por primera vez en 2025, con un retroceso del 6,9%. Esto debido principalmente al descenso de los precios de los productos básicos, que golpeó los ingresos por exportaciones rusas. Aún así, el petróleo y el gas siguen siendo el pilar de la economía rusa. China ya es el mayor comprador mundial de combustibles fósiles rusos y Moscú busca ampliar aún más esas exportaciones. Hay planes en marcha para el proyecto del gasoducto Poder de Siberia 2 que transportará gas desde la península de Yamal en el Ártico ruso hasta China a través de Mongolia. El proyecto es prioritario para el presidente ruso Vladimir Putin. Desde que Europa redujo a mínimos la importación de energía de Rusia, China se ha convertido en uno de los principales compradores de sus combustibles fósiles. Pero Pekín sigue sin comprometerse con el gasoducto. Para Putin hay mucho en juego durante su visita de hoy a Pekín. China tiene la sartén por el mango, puede comprar energía en otros mercados, mientras Rusia depende cada vez más de Pekín para sostener su economía. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias internacionales que queremos destacar a esta hora. La directora general de la Organización Mundial del Comercio, Gossion Goyo-Iweala, ha advertido de que el sistema de comercio mundial atraviesa las mayores perturbaciones de los últimos 80 años. La mandataria señaló que, si bien el mundo ha presenciado las medidas arancelarias de Estados Unidos, otros miembros de la OMC han aplicado diferentes tipos de medidas. En cuanto al estrecho de Hormuz, afirmó que está afectando al sistema de comercio mundial de forma bastante significativa. El ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Ryosei Akasawa, se reunió el lunes en Tokio con el ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira. Akasawa solicitó a Brasil, uno de los principales productores de petróleo, que colabore para garantizar el suministro de crudo. Tokio intenta así diversificar sus fuentes de energía ante las tensiones en Oriente Medio. Vieira respondió que el comercio bilateral debería volver a los niveles más altos del pasado. Los biocombustibles alternativos, como el biodiesel, viven un momento dulce. El cierre de Hormuz y la crisis energética dan un impulso a un tipo de combustible que se crea, por ejemplo, a partir de aceites de cocina usados. Un producto que con el encarecimiento del petróleo se ha vuelto más atractivo para muchos compradores. Nizam lleva primero los barriles vacíos hasta el restaurante y los deja en la parte trasera del local. Es parte de su rutina, recorrer las cocinas de Singapur para dejar barriles limpios y llevarse los que contienen aceite usado, tras comprobar que no tiene demasiadas impurezas. Alcanza para 2 semanas, dice uno de los cocineros sobre el aceite que hojea Nizam y que después se lleva hasta su camión. Allí, con la ayuda de una bomba, lo guarda en un bidón. Ese aceite de cocina usado se transformará en biodiesel, una fuente de energía renovable porque viene de aceites vegetales, grasa animal o recicladas. Un combustible alternativo que está viviendo un aumento de demanda debido a la crisis en Oriente Medio y al encarecimiento del petróleo. La guerra en Oriente Medio ha acelerado el desarrollo del biocombustible como 3 o 4 años. Yo esperaría que durante el próximo año muchos consumidores estén muy agresivamente intentando competir por asegurarse suministro. Normalmente el biodiesel es más caro que el crudo, pero esa diferencia de precio se ha reducido, posicionando al biodiesel como una alternativa más atractiva. Principalmente hay 2 beneficios del biodiesel.
Uno es la menor emisión de gases contaminantes y el otro es la seguridad energética. Los recientes acontecimientos en Oriente Medio subrayan la importancia de la seguridad energética, que es el principal impulsor ahora de la demanda de biodiesel. En la planta de producción, el aceite se filtra antes de ser tratado con químicos para convertirlo en biodiesel. A nivel global, mucho del biocombustible que se produce acaba en Europa, donde la demanda está impulsada por estrictas políticas públicas para reducir emisiones. Pero ahora, con el cierre del estrecho de Hormuz, aumenta aún más la presión sobre los países productores en Asia, que para protegerse del aumento de los precios promocionan el uso de biocombustibles, incluso con subsidios públicos, como ocurre en Malasia o Indonesia. Pero el apoyo estatal podría recortarse. Sin duda existe ese riesgo. Creo que los gobiernos intentarán en la medida de lo posible mantener estas cuotas, ya que el aspecto de la seguridad energética es realmente importante. Sin embargo, los planes de apoyo actuales dependen de esta diferencia de precio entre el biodiesel y el diésel convencional. Y si esa diferencia de precio vuelve a aumentar, es probable que algunos gobiernos enfrenten dificultades para financiar todas estas ayudas, lo que podría obligarlos a revisar sus políticas. Por ahora, los precios más altos y la incertidumbre geopolítica han disparado la demanda del biodiesel. Hasta cuándo durará este momento dulce para el biodiesel dependerá no solo de los mercados internacionales, sino también de cuánto están dispuestos a pagar los gobiernos por su seguridad energética. Y hasta aquí la economía, pero pueden seguir todos estos temas y más en nuestras redes sociales y página web que se actualizan en todo momento. Gracias y hasta pronto.